Señor. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos aquellos que nos están observando a través de las redes sociales. La noche de hoy es una noche en la cual vamos a estar hablando de un tema, mejor dicho, no un tema, de algunos temas que son bastante importantes en el diario vivir del verdadero cristiano. Bendito el nombre del Señor. Pero para esto, ¿qué tal si nos ponemos en las manos de Dios? Conversamos con Dios a través de la oración. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito es tu nombre, Señor. A ti te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos todo el honor, la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, mi Dios amado. Señor, en el nombre de Jesús llegamos al mismo trono de tu gracia para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de venir a tu casa de oración para poder aprender más de ti, Señor, para poder, Señor, aprender de tu palabra, Dios mío. Y en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde vemos que la apostasía está en su máximo esplendor, podamos, Dios mío, hacerle frente a las acechanzas del enemigo con conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Abre, Señor, el entendimiento, Señor. Danos la sabiduría, Señor, en esta noche. Paséate, poderoso Espíritu Santo de Dios. Rompe cadenas, liberta al cautivo. Obra sobrenaturalmente, Señor. Y apresura el paso a sí mismo de aquellos hermanos y hermanas que están por venir, Dios mío. En tus manos ponemos este tiempo y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Pablo dirigido a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Bendito es el nombre del Señor. Una vez más, Dios bendiga a todos los que nos están observando a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a estar hablando primeramente acerca de la apostasía. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo? Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos que dicen, a estos evita. Bendita es la palabra de Dios. Abra sí mismo en primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendita es la palabra de Dios. Tome asiento, por favor. Amados, ¿cómo está viviendo la iglesia en los actuales momentos? Antes de entrar de lleno a lo que es la apostasía, hablemos primero un poco acerca de lo que es el evangelio puro. Hablemos primeramente acerca de lo que es la sana doctrina. Y luego de eso vamos a entrar en el tema que es la apostasía. Dios siempre ha andado buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios ha buscado y busca gente que le teman, que le honren. Y hoy vemos que muchos han distorsionado la palabra.
Hoy muchos han distorsionado el evangelio puro. Hoy vemos gente que cree que diciendo lo que ellos piensan, no estando de acuerdo a lo que dice la palabra, es lo correcto. Tienen supuestas revelaciones, supuestas visiones, etcétera, etcétera, que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Todo lo que es de Dios se encuadra o está encuadrado, o tenemos que ponerlo, someterlo a la palabra de Dios. Hay gente que dice ser hija de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso el Señor Jesucristo dijo que por los frutos los conoceréis. El evangelio puro, ¿cuál es el evangelio puro? El evangelio puro es el evangelio que cambia. El evangelio puro es el evangelio que confronta al pecador. El evangelio puro es el que ama al pecador. El evangelio puro es el que hace una nueva persona a ese pecador, que tiene vida y que honra a esa persona a Dios. El evangelio puro no gusta quedar bien con el hombre, sino con Dios. No le gusta lo que la gente diga. A él o a ella, al hombre o la mujer de Dios, lo que le gusta es agradar a Dios. El evangelio puro no persigue fama. El evangelio puro no persigue los aplausos. El evangelio puro no persigue, hermanos amados, ni el dinero ni lo suyo. El evangelio puro no busca lo material. El evangelio puro habla que tenemos que separarnos, porque así nos enseña la palabra, que no podemos contaminarnos, porque sin santidad nadie verá a Dios. El evangelio puro enseña que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que vigilar, que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que ayudar al prójimo, que tenemos que hablar de Cristo. Ese es el evangelio puro. El evangelio puro habla de que mejor es dar que recibir. El evangelio puro no condena, sino que levanta al caído, restaura al caído, juzga los actos, pero no condena a nadie. El evangelio puro no encubre los pecados. El evangelio puro los confiesa. El evangelio puro habla que usted recibe los milagros. Es por gracia, por misericordia, que usted no tiene que pactar, usted no tiene que dar nada, sino tan solo confiar y creer en Dios. El evangelio puro no se impone. El evangelio puro se enseña, se lo predica. El evangelio puro a uno le enseña a servir, mas no a ser servido. El evangelio puro habla que Cristo, Jesucristo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador y nuestro Dios. Nosotros, hermanos amados, podemos conocer de pronto, leer la Biblia un sinnúmero de veces, conocer el evangelio, pero si no conocemos a Cristo, estamos perdidos, porque no es la religión la que a usted lo va a cambiar, sino Cristo. Y el evangelio puro es Cristo Jesús, y a su nombre sea la gloria. El evangelio puro habla a sí mismo de la decencia, del decoro, del pudor. Alabado sea Dios. Si ya sabemos lo que es el evangelio puro, lo que es lo que Dios enseña en su palabra referente a lo que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, hablemos un poco acerca de la apostasía. La apostasía. Acabamos de leer en 1 Timoteo capítulo 4 de que muchos apostatarán de la fe. Pero ¿qué significa la palabra? Primeramente, apostasía es volverse atrás. La apostasía es recaer. Y esta misma palabra se usa en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que dice: nadie
os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que nadie nos engañe para caer en las redes del enemigo en cuanto a que nos desviemos, a que cambiemos la verdadera, la sana doctrina, el evangelio puro. Ahora bien, hermanos amados, al hablar de apostasía, hablemos de la apostasía individual. Si usted abre la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 26 al 28, hay una advertencia por parte de Dios para los que pecan deliberadamente, voluntariamente. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hoy por hoy muchos juegan con el evangelio, porque dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así como habla aquí de los que pecan voluntariamente y que hay una consecuencia, porque la palabra enseña ahí mismo en el libro de Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Asimismo, el libro de Judas es claro, hermano. El libro de Judas habla claramente respecto a la apostasía. Abra su Biblia en el libro de Judas. Ese libro que está o antecede al libro de Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Y ya vamos a ir analizando lo que dice el libro de Judas. Ya sabemos entonces lo que es apostasía. Apostasía es el acto por el cual uno recae o se desvía. Y el apóstata entonces, ¿quién es? Es el que ha oído las grandes verdades de la fe cristiana, que ha saboreado la fe, que conoce quién es Cristo y que o cambia la doctrina o se vuelve atrás, se aparta del evangelio. Y dice el libro de Hebreos capítulo 6, anote para que usted en su casa, querida hermana, querido hermano, ustedes los que me están observando, ustedes puedan escudriñar la palabra. En Hebreos capítulo 6 habla claramente que los que cometen este pecado no tendrán escapatoria. Primera Timoteo capítulo 4 del 1 al 3 también hace advertencias acerca de la apostasía, de los apóstatas, y que esta situación o lo que llamamos la apostasía se iba a acrecentar en los finales de esta dispensación. ¿Cuál dispensación? La dispensación de la gracia, porque estamos en la dispensación o en el tiempo de la gracia. Una apostasía, entonces, amadas hermanas, hermanos, implica necesariamente una posición de la que se pueda caer. Estoy aquí y de pronto caigo, porque escuché, me dejé llevar por doctrinas, cambié mi manera de pensar o me vuelvo atrás. Después de haber estado gozándome en las cosas del Señor, me vuelvo atrás. Ese es un apóstata. Como también cuando conociendo la verdad vienen con que el Dios me dijo o que tuve una revelación y comienzan a dar herejías completamente en desacuerdo a lo que enseña la palabra del Señor.
¿Estamos claros, hermano? ¿Cómo puedo reconocer la apostasía? Primera de Timoteo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los siguientes tiempos, algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy vemos diferentes congregaciones, y es penoso decirlo, porque vemos diferentes congregaciones que se llaman iglesias, pero realmente lo son, porque lo que estamos viendo en una gran cantidad, en un alto porcentaje de iglesias, son centros de diversión. Estamos viendo es lugares de diversión, de atracción, clubes sociales, pero no la verdadera congregación donde se congrega la iglesia de Jesucristo. Mencionan a Dios, hablan de Jesucristo, pero no actúan, escúcheme bien, no actúan y no tienen que ver nada con lo que dice la Biblia, con lo que enseña la Biblia acerca del caminar de un verdadero cristiano. Porque vuelvo a repetir lo que dije al principio, que al verdadero cristiano se lo conoce no por lo que dice, sino por cómo vive. Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Y todo esto tiene que ocurrir, porque lo acabamos de leer. Y el libro de Mateo también habla claramente cuando habla de las señales antes del fin. Mateo 24 habla de que el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando vemos que la Biblia nos enseña de que entrará la apostasía, ya sabemos que es la apostasía, que vendrán apóstatas, gente que se ha desviado, que ha cambiado el evangelio puro por intereses, mas no por lo que dice Dios, sino intereses personales. Tenía que ocurrir, porque Cristo ya viene por su iglesia, y es necesario que todo esto acontezca antes que Cristo venga. A su nombre sea la gloria. Esto no nos debe tomar por sorpresa, porque es necesario que esto pase. La Biblia sí lo manifiesta y tiene que pasar. En el libro de Daniel, el libro de Daniel es claro a sí mismo, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Daniel enseña en el capítulo 7, versículo 25. Y en el capítulo 8, versículo 23. Vamos a leer primeramente Daniel capítulo 7, versículo 25. Bendito el nombre de Jesucristo. Y a su nombre sea la gloria. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Estaba profetizando Daniel. Capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí vemos cómo Daniel profetiza acerca de estos apóstatas. ¿Previo a qué? ¿Al levantamiento de quién? Del anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vemos a muchos predicadores famosos, hablando de Dios con un evangelio adulterado, añadido, condicionado ¿a qué? A la carne del hombre, que no tiene nada que ver con el espíritu. Usted ve que hablan palabra de Dios y hacen creer que viene de Dios, pero ¿serán realmente hombres o mujeres de Dios? Estos son los falsos. Repito, por los frutos se lo conoce.
Y la palabra es dura, hermana y hermano. Cuando alguien cambia lo que está escrito, el libro de Gálatas capítulo 1 dice claramente que si alguien viniera con otro evangelio contrario al que está dicho, se lo declare como maldito, anatema. Pero qué duro suena, ¿verdad? Y la verdadera iglesia del Señor está declarando a aquellos falsos malditos, anatemas. Se quedan callados porque no conocen. Por eso es tiempo de predicar la verdadera palabra de Dios, para confrontar a estos falsos que lo que están haciendo es dañando la obra del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. O sigue usted a Dios o sigue las emociones. ¿Cuáles emociones? Las emociones que salen de su corazón. Pero a Dios no se lo sirve, no se lo sigue por emoción, sino por convicción. A su nombre sea la gloria. O usted disfruta del reino ahora, que tanto hablan del Kingdom Now, porque supuestamente hoy es ahora el levantamiento del reino. O usted disfruta ese reino que están hablando por todos lados los falsos, los apóstatas, o espera usted a disfrutar el reino verdadero, que es con Cristo Jesús, cuando vayamos con Él a reinar. A su nombre sea la gloria. Hoy vemos mucha materialidad. Todo lo que estamos viendo en los actuales momentos, amados hermanos y hermanas, y ustedes que me ven, es invitación al disfrute de la carne, menos espíritu. Es contrario entonces todo eso al evangelio. Y esas son doctrinas de demonios, engañadores, que provienen ¿de quién? Del padre de la mentira. Y ya vamos a ir profundizándonos poquito a poco con respecto a ciertas doctrinas herejes que hay que denunciarlas, como dice el libro de Judas. A los hombres de Dios, los falsos, los mentirosos, nos detestan. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos nosotros la verdad de Dios, ellos saben que estamos hablando la verdad de Dios, pero sin embargo prefieren mantenerse en su mentira, porque si se retractan se le viene el negocio abajo. En cambio, los hombres de Dios no agradamos al hombre, sino a Dios. Amén, iglesia. El diablo a usted no le va a engañar con aquello que es desagradable, sino que ¿qué es lo que le va a poner a usted? Algo agradable, algo bonito, algo que le llegue bonito a sus oídos, a sus ojos. Entonces, para nosotros identificar y combatir ardientemente o completamente la apostasía o a los apóstatas, es necesario entonces que nosotros, los cristianos verdaderos, y aquellos que de pronto no conocen y que están queriendo conocer, que deben, valga la redundancia, conocer las diversas formas, los rasgos que caracterizan estas doctrinas de demonios y estos falsos maestros. Primero, le digo rápidamente, son dos. Ellos se alejan de la doctrina. Un apóstata se aleja de la doctrina verdadera, de la que está escrita, de la fe cristiana, y proclaman lo que ellos dicen como una doctrina cristiana real, que no la es. Inventan, mezclan la verdad con la mentira, más la suspicacia que ellos tienen, convencen
a quienes no conocen, y aún a los escogidos los engañan. Es triste. Para eso hay que estar velando y orando, llenándonos de la presencia de Dios y hablando es palabra de Dios. Los herejes son los que implantan una idea, que el agua de los milagros, eso de ahí es una herejía. Los herejes son los que implantan una idea o ideas de carácter religioso, contrario a qué, a la sana doctrina. Afirman ellos que sus ideas, sus conceptos, sus revelaciones son dadas por Dios, cuando no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Porque la palabra ya ha sido revelada, dice Efesios 2:20, que todo ya está dado mediante los apóstoles y los profetas. Y el libro de Apocalipsis es claro cuando dice: ay de aquel que aumente o que quite una palabra que está aquí, porque atraerá sobre sí maldición. ¿Estamos entendiendo, hermano? Entonces, primero, ellos crean su propia doctrina. Y segundo, hay otros que renuncian a la fe cristiana. Hay apóstatas que cambian la doctrina y hay apóstatas que dejan la doctrina. Una renuncia completa a la fe cristiana que viene a significar un abandono completo de Jesucristo. No sé si usted conoce personas que antes estaban en la iglesia tan buscadoras de la palabra del Señor y comenzaron a ver esto, aquello, siguieron a aquella persona, pero cuando se dan cuenta en el camino dicen: no, pero si yo estaba así acá, mejor me voy al mundo para estar ahora sí, mejor me voy al mundo. Apostatan, son apóstatas. ¿Estamos entendiendo la palabra? Arrio representa la primera forma de apostasía. Él negó verdades cristianas fundamentales, por ejemplo, la divinidad de Cristo, que Dios es uno en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los Jesús solo, que niegan la deidad de Cristo, entonces están con una doctrina diferente a la que dice la Biblia. Los testigos de Jehová, que niegan al Espíritu Santo como la persona, ¿verdad? Como el Dios mismo, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, es nuestro amigo, es el consolador, el que nos guía, el que nos recuerda, el que nos consuela, el que nos anima. Es Dios mismo en su deidad. Entonces, pero Arrio fue el primero, y desde él comenzó la descendencia, por decir así, de la desviación de algunos de la fe. Hermanos, nosotros somos salvos por gracia, no por obras, como por ahí hay gente que dice: es que yo llego al cielo por lo que hago. Tú no llegas al cielo por lo que haces, tú llegas al cielo por Cristo. El que cambia esa verdad es un apóstata. ¿Estamos entendiendo, hermano? El hombre no pacta, el hombre hace votos o promete. Aquel que dice que va a pactar por un milagro es un apóstata, porque los milagros usted los recibe es porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Todo lo recibimos por gracia. A Dios nadie lo compra. Dios anda buscando es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque los milagros se dan por la fe y por la misericordia de nuestro Dios. Si alguien dice lo contrario, es un apóstata, le guste a él o no le guste. Solo Cristo lleva al cielo. No es María,
No es Pedro, no es Pablo. No hay nadie que nos pueda llevar al cielo. Solo Cristo. Y solo Jesucristo da vida eterna. El que dice lo contrario es un apóstata. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Amén, hermano. Tú no necesitas ir a un encuentro para tener un encuentro con Dios. Tú puedes tener un encuentro en tu casa, ahí en la esquina mientras vas caminando. Pero hoy por hoy los apóstatas dicen que para tener un encuentro con Dios tienes que primero ir a un preencuentro, luego un encuentro y luego un real encuentro o posencuentro, y no sé cómo es que le llaman. Y luego de eso puedes servir a Dios dentro de la congregación. Eso no enseña la Biblia. Eso se llama apostasía. Como también la Biblia me enseña que no hay apóstoles. El último fue Pablo, el abortivo. Y todo aquel, usted me va a disculpar, con todo respeto y con todo amor se lo digo. La Biblia enseña, Apocalipsis 21:14, que hay 12 puertas en la Nueva Jerusalén. No hay ni 500 ni 1000. Y las 12 son de los 12 apóstoles del Cordero. Y se acabó. Y toda la Biblia es el fundamento, o está fundamentada en lo dicho por los apóstoles y los profetas. Y Apocalipsis dice que nada ni nadie puede quitarle o añadirle lo que ya está dicho. No hay apóstoles. El que diga que es apóstol es un apóstata, porque está cambiando la palabra de Dios. A muchos no les gusta, por eso a mí muchos no me hablan, pero esta es la verdad de Dios. Porque hoy lo que la gente quiere es los títulos. Los títulos. No hay apóstoles, lo que hay es la misión apostólica, el apostolado, que es diferente, mas el título ya no hay. Se acabó el título. Como tampoco hay profetas. No, lo que hay es el don de profecía que Dios utiliza para la edificación de la iglesia. Pero hoy todo el mundo quiere ser apóstol o profeta. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Hermanos, los que cambian la verdad, la que está aquí en la Biblia, no verdades del hombre, porque el hombre no tiene verdad, es un apóstata. Como también, hermanos amados, no son los paños ungidos los que sanan. El que sana es Cristo Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchos hoy por hoy dicen: no sea malito, me voy a llevar este paño, úngame el paño porque con el paño se va a sanar el enfermo. Eso no es bíblico. No es bíblico. Pero es que la Biblia dice que cuando los apóstoles, ellos oraban, se llevaba a la gente los delantales y los pañuelos y se sanaban. Sí, pero nunca fue doctrina apostólica. Es la fe en Cristo la que sana. La fe, inclusive el aceite tampoco sana. Es Cristo el que sana. Porque tenga aceite o no tenga aceite, el que va a hacer el milagro es Jesucristo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Hoy por hoy la iglesia tiene que leer. No es el agua de los milagros, como por ahí alguien dijo, un entre comillas profeta aquí en Guayaquil, que porque un profeta llamado T.B. Joshua había tenido una revelación que a través de esa agua tenía que ser usada para que los enfermos sean sanados. Y este profeta, entre comillas, llamado Roger Horna, que yo lo doy con nombre y apellidos, porque los
falsos hay que confrontarlos. Y yo lo amo, no es nada personal. Decía, aquí está el agua de los milagros que envía el profeta T.B. Joshua. ¿Y quién es T.B. Joshua para cambiar el evangelio de Jesucristo? Porque todo aquel que cambia el evangelio es un apóstata. Pero la gente, inclusive los pastores, les falta la valentía de poder confrontar a estos falsos y le prestan los altares. ¿Por qué? Por conveniencia, por intereses. El hombre de Dios no tiene interés. El único interés que puede tener es el agradar a Dios. Y el resto, pare de contar. El agua de los milagros, eso no sana. Como otros ahí que voy a tocar el chofar para que se abran los cielos. El chofar es un instrumento. El chofar no tiene poder para nada. El chofar era un instrumento que se usaba en el pueblo de Israel, porque antes no había teléfonos. Se usaba y se paraban en las colinas para, a través de diferentes sonidos, comunicarse o poner en alerta al pueblo. Cuando el pueblo se dirigía a Jericó, no fueron los chofares que cuando se sonaron hicieron caer los muros. No, hermano, fue la obediencia a Dios. Porque los chofares no tienen ningún poder para abrir los cielos. Yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Estamos teniendo en claro esto, hermano. Que tengo que tocar la pandereta para que corran los demonios. Herejías, hermano. Los panderos no hacen huir a los demonios. Es la presencia de Dios en ti la que hace huir a los demonios. No sé si usted ha visto que de los altares vienen y dicen, recibe, y con una botella de agua le echan agua. Otro hereje más es ese. ¿Cómo usted va a recibir unción así? Es una burla al evangelio. Y somos pocos los hombres y son pocas las mujeres que tenemos la valentía de confrontar a estos herejes apóstatas, que lo que hacen es engañar a la gente, a los hermanos, porque no leen. Pero gracias a Dios que vemos atalayas en estos últimos tiempos. Juan es el Bautista, que no nos importa que nos corten la cabeza con tal de hablar palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso se advirtió sobre los peligros de la apostasía en el libro de Judas. Y el libro de Judas sirve como un manual para todos nosotros, hermanos. Lo que pasa es que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. A su nombre sea la gloria. Las palabras de Judas son tan revelantes para nosotros hoy como lo fueron cuando Judas las escribió en el primer siglo. Por eso es importante leerlas y entenderlas cuidadosamente. Veamos entonces, luego que sabemos ya qué es la apostasía, quiénes son los apóstatas, los herejes, doctrinas antibíblicas que se manifiestan en el diario vivir. Veamos las características de la apostasía y de los apóstatas. Para eso nos vamos a referir al libro de Judas. Judas, ¿quién era Judas? Él era el hermanastro de Jesús y era un líder en la iglesia primitiva. Y él describe, guiado por el Espíritu Santo, cómo reconocer la apostasía. Y nos insta encarecidamente al cuerpo de Cristo, ¿a qué? A contender
ardientemente por la fe. Versículo 3, ¿qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender por la fe. El pueblo de Dios, ¿sabe por qué no contiende, no defiende? Porque no lee. Y entonces no está seguro de lo que va a hablar. Porque como desconoce, entonces prefiere quedarse callado. Pero gracias a Dios que sí hay hombres y hay mujeres que leen para poder decirle a los apóstatas, a los herejes, que ellos están equivocados. Quiero que tenga presente que no es nada personal, es doctrinal. Si yo veo alguna persona que se ha desviado de la fe, yo lo abrazo. Pero siempre tendrá esa persona delante de él o de ella alguien que le va a decir la verdad. Lo amaré como Cristo amó hasta el final. Pero con esto no quiero decir que estoy aplaudiendo lo que ellos están haciendo. Y la palabra griega traducida contendáis ardientemente es un verbo compuesto del cual obtenemos la palabra agonizar. Es decir, agonicen defendiendo que la fe, una lucha continua por la fe. Tenemos que pelear, dijo Pablo, la buena batalla de la fe. En otras palabras, Judas lo que está diciendo que hay una lucha constante contra las falsas enseñanzas, la falsa doctrina, y que los cristianos debemos tener esto bien en serio y agonizarnos sobre la lucha en que estamos inmersos. Porque es duro, hermano, es duro, es duro. Porque cuando tú defiendes la fe, tú vas a obtener no aplausos, sino rechazos, menosprecios. Te van a dejar a un costado. Te van a decir que te quieren, pero ya no te invitan. Judas entonces aclara que todo cristiano fue llamado a luchar. Todos nosotros fuimos llamados ¿a qué? A luchar ardientemente por la fe. Los apóstatas deben ser confrontados, hermano. La gente dice, hay muchos cristianos que dicen por ahí, no, déjalo nomás, hay que orar. No, hay que orar y obrar. ¿Cómo sabrán si no hay nadie quien se los diga? Hay que decirle que están equivocados. Juan 7:24 dice que nosotros podemos juzgar no según las apariencias, sino con justo juicio. No juzgamos la salvación, no condenamos a nadie, pero sí juzgamos los actos. Juan 8:31 y 32 que dice: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. Juan 8:34-36, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué pasa? Seréis entonces verdaderamente libres. Mateo 7:15 lo complementa y dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos, ¿verdad?, de oveja, pero por dentro ¿cómo son? Lobos rapaces. Así que por
Su fruto los conoceréis. ¿Cómo usted conoce un hombre de Dios? Por los frutos. No por lo que dice, por los frutos. Entonces Dios nos manda ¿qué? A confrontar. Dios nos manda a aclarar. Y repito que muchos dicen, ay, que no podemos juzgar. Y se agarran de la regla de oro que está en Mateo 7. No juzgues para que no seas juzgado. Porque con la misma vara con que tú mides serás medido. Claro. Si tú estás en pecado, ¿cómo puedes tú juzgar el acto de alguien si tú mismo estás mal? Serías un hipócrita. Pero si tú estás bien delante del hombre y delante de Dios, y tú ves a alguien que está mal, llámale la atención. Eso es juzgar el acto. El que está pecando tienes que decirle, oye, tú estás mal. El acto. Entonces, si alguien viene cambiándome la doctrina, diciéndome que este es el agua de los milagros y que con esta agua tú te vas a sanar, que es un hereje, una herejía, ese es un apóstata, yo tengo que decirle, tú estás mal. Pero si yo me quedo callado, hay un dicho que dice que el que calla otorga. Y hoy vemos la iglesia del Señor, que muchos callan, entonces otorgan. Y por eso hay muchos engañados. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si alguien falla, hay que llamarlo. Lucas 17 dice, si tu hermano peca, repréndelo. No dice quédate callado. Repréndelo. Y pregunto yo, ¿pecar no significará cambiar el evangelio puro? ¿Está pecando? Está yéndose contra lo que Dios establece. Entonces tengo que reprenderlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si no se arrepiente, pues déjalo. Pero él ya sabe la verdad. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Amén, iglesia. Porque también 1 Timoteo 5:20 dice que los que persisten en pecar, repréndelos también delante de todos, que eso no les gusta a ellos, para que el resto tema. Ay, qué malo que es el pastor. Le llamo la atención. Traigo 2, 3 testigos. Le digo no lo haga y lo sigo haciendo. Ahora me toca decírselo a la iglesia. Para que sepa la iglesia de que él o ella están mal. Pero eso, a ese acto lo llaman que está mal. El pastor está mal. No tiene misericordia, no tiene amor. No, hermano. Es que por causa de ese, el resto se puede dañar. Y tenemos que cuidar los pastores, la grey del Señor. No podemos callar. Juan 3:20, ¿qué dice? El que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Hay muchos que no retroceden porque quieren seguir ahí en su pecado, en su testarudez. Pues tendrán su recompensa. Entonces Judas, después de instar a los hermanos a contender ardientemente por la fe, agonizantemente por la fe, Judas dice, porque algunos hombres, el 4, han entrado encubiertamente. Los herejes no entran de manera frontal, entran encubiertamente. Los que desde antes ya han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos enseña, Judas menciona características ¿de quién? De la apostasía y de los maestros apóstatas, falsos. Primero, han entrado encubiertamente. Ellos no entran de frente. Ellos entran con la cara bonita. Ellos entran haciéndose amigos de todo el mundo, ganándose a la gente. Alabado sea el nombre del Señor.
Entran de manera encubierta por el costado, que es difícil de detectarlos, hermanos, porque como entran tan bonito, entran vestidos de oveja. Usted lo ve un poquito más y tienen una aureola, con una carita de yo no fui. Pero según cómo va pasando el tiempo, según cómo se han ido ganando a los hermanos, comienzan a manifestarse. Esos son los herejes, los apóstatas. Y comienzan a decir, Dios me dijo. Y Dios me dijo. Y lo que Dios le dice no es lo que dice la Biblia. Yo un día escuché algo, pastor, que dice por ahí, es que Dios me dijo de que la esposa que yo tengo no era, que me equivoqué, es la hermanita que está allá. ¿Ah? Tremenda herejía, porque va en contra de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? El hombre se unirá a la mujer y los dos serán uno. ¿Hasta cuándo? Ya cambió el evangelio, ya cambió la palabra. Ya ese es un apóstata. Todo aquel que cambia la sana doctrina es un apóstata. Todo aquel que venga con un invento es un hereje. Wow, es dura la palabra, pero es la palabra. Dice 2 de Corintios 11, 13 y 14. Aquí el apóstol Pablo también habla del comportamiento exterior agradable de los apóstatas y sus enseñanzas, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces usted lo ve bien bonito, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué hombre de Dios! Miren los frutos. Analízalo. Pídele a Dios discernimiento y mira si es o no es. En otras palabras, los apóstatas no parecerán malos en su apariencia, ni dirán palabras quizás dramáticas de herejías al comienzo. Pero poco a poco, según como se vayan enraizando, se van manifestando. Amén, iglesia. En segundo lugar, Judas los describe como impíos, encubiertamente impíos, que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. Impíos. Y Judas aquí enumera 18 rasgos que no le favorece nada a los apóstatas, para que nosotros, los que leemos la Biblia, podamos identificarlos. Identifíquelos ahí. Moralmente pervertidos. Cuando usted ve un pastor que está detrás de una niñita por ahí, ese es un apóstata. Cuando hay un pastor o un líder, un hermanito que anda detrás de otra hermanita y es casado, ese es otro que está mal. Mírelos. Niegan a Cristo, mancillan la carne, son rebeldes, gente que blasfema a los ángeles, son ignorantes de Dios, proclaman visiones falsas, autodestructivos, murmuradores, dice el versículo 16, criticones, el versículo 16, andan según sus propios deseos, personas que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas. Ay, es que yo soy el gran apóstol. Es que soy el mega ungido. Aquí el grande es Dios. Ese es un apóstata. Burladores de Dios. Los que causan divisiones, dice el 19. Los sensuales. Y finalmente, los carentes de espíritu. Estos niegan, dice Judas, a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacen esto los apóstatas? ¿Cómo es que lo niegan?
Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que lo niegan? Pablo nos dice en su carta a Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, para los incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El comportamiento. A través del comportamiento injusto, los apóstatas manifiestan su verdadero ser. Los apóstatas. Un verdadero creyente es aquel que ha sido liberado del pecado en base a la justicia de Cristo. ¿Qué dice el libro de Romanos 6, 1, 2? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay gente que dice que ama a Dios, pero practica el pecado, cuando la Biblia enseña que el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? La falsa enseñanza de los apóstatas muestran su verdadera naturaleza. Y Pedro, en 2 de Pedro 2:1 dice: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, de nuevo dice la palabra, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los verdaderos creyentes han sido liberados de la oscuridad y llevados a la luz. Nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz de Cristo. Su nombre sea la gloria. Por lo tanto, nosotros no podemos negar las verdades fundamentales de la Escritura. Como lo mencioné, lo hizo Arrio, negando la deidad, la divinidad de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y finalmente, amados, el signo de un apóstata es que eventualmente decae, se aparta de la verdad, de la palabra de Dios y de su justicia. Y el apóstol Juan indica que esto es una marca de un creyente falso. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora yo le pido a usted y los que me están observando que anote. Pablo denunció públicamente a los apóstatas. ¿Y por qué la iglesia de Jesucristo no puede hacerlo? ¿Por qué tiene que la iglesia del Señor quedarse callada hoy cuando deberíamos con mayor auge denunciar a estos falsos? ¿Por qué? Tenemos que confrontarlos. Repito, no es nada personal, es doctrinal. Anote. Pablo mencionó algunos apóstatas. ¿Y cómo es eso que no podemos juzgar? ¿Y cómo es que Pablo juzgó? Jesús juzgó, Juan juzgó, Juan el Bautista juzgó. Y ya se lo voy a mencionar. Anote. Para que cuando a usted le digan no juzgues, no dígale usted: yo sí puedo juzgar según Juan 7:24. Y la Biblia me enseña también que yo puedo juzgar, porque mire que apóstoles de Jesucristo y el profeta Juan el Bautista lo hicieron. Yo también puedo hacerlo. No condenar, pero sí
juzgar los actos. Segunda de Timoteo 1:15. Pablo mencionó a Figelo y Hermógenes. En segunda de Timoteo 2:16, Pablo menciona a Himeneo y a Fileto. En segunda de Timoteo 3:8, Pablo menciona a Janes y a Jambres, que se habían apartado de la fe, para que la iglesia sepa de que ellos estaban desviados. Entonces, si yo veo a alguien que está desviado, que anda con una doctrina que no es la que dice la palabra, ¿puedo o no puedo yo decirlo con nombres y apellidos? La autoridad de Dios está dada. ¿A quién? A los hijos de Dios. Tenemos la autoridad de Cristo para reprender las artimañas del enemigo. Pero la iglesia hoy se calla, y el que calla otorga. Por eso el enemigo ha avanzado y la iglesia está como está, porque no se lo detiene. Ay, que ahí viene el apóstol y todo el mundo aplaude. ¿Qué apóstol? ¿Qué apóstol si ya no hay apóstoles? Amén, iglesia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:10, ¿qué dice? Que Pablo mencionó a quién también, a Demas. Segunda de Timoteo 4:14, Pablo mencionó también a quién, a James. En el libro de Juan, la tercera de Juan, versículo 9, Juan mencionó a quién, a Diótrefes, como apóstatas. Y si usted menciona hoy a un apóstata, ay, ¿y quién es el hermano para decir que es un apóstata? ¿Ah? Me estoy dando a entender, hermano, que usted tiene la autoridad de Cristo. Si usted lee la Biblia y usted anda en integridad, en santidad, si usted ve a alguien que se está desviando, usted tiene que llamarle la atención y decirle: estás mal. Si no entiende, llame a 1 o 2. Si no, dígalo públicamente, que ese ha apostatado de la fe. No tema, porque Dios lo va a respaldar. Por eso dijimos que hay que contender agonizantemente por la fe. Dice el libro de Judas. Jesús, el maestro, mencionó o no mencionó a los apóstatas, a los religiosos. No los llamó hipócritas, a los fariseos, a los saduceos y a todos los feos. No los confrontó. No les digo sepulcros blanqueados. Generación de víboras. Ay, pero si usted le dice algo a un hermano que ha apostatado, Dios mío, la gente le tiene miedo al que dirán. Usted agrade a Dios, hermano, denle un aplauso a Dios. Usted no le agrade al hombre. No es nada personal, es doctrinal. Juan el Bautista en Mateo 3, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué le dijo? Generación de víboras. ¿A quién? ¿Quién le mostrará la ira venidera? Alabado sea Dios. ¿Quién lo dijo? Un hombre de Dios. ¿A quién? A los que se creían que estaban bien. Pero el Señor Jesucristo no les dijo a esos que se creían que estaban bien: hipócritas, ustedes diezman el enaldo, la mente, el comino, pero se han olvidado lo más grande, el amor. Y no lo dijo públicamente. Públicamente tenemos que desenmascarar a los apóstatas. Lo que pasa es que, con todo el respeto, pero con tristeza lo tengo que decir, que muchos pastores tienen miedo de que se le vayan las ovejitas.
Pero yo he aprendido con el paso del tiempo que las ovejas no las sostiene el pastor, sino el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted habla palabra de Dios, Dios lo respalda a usted. Alabado sea Dios. Y la iglesia se cimenta, se fundamenta, es en la palabra de Dios. Por eso hay muchos que quieren oír palabra de Dios, como también hay muchos que les gusta que le hablen bonito al oído. Para eso están los apóstatas. Hay que tener entonces presente, hermano, que nosotros sí podemos juzgar los actos. Sí podemos juzgar los actos. Debemos confrontar a los apóstatas. Ay, que el chicle es santo. Ay, que el zapatazo santo. Ay, que el correazo santo. Que el lodo santo. Señor, reprenda al diablo. Eso es una burla al evangelio. Tú quieres la unción de Dios, busca a Dios. Porque para que la presencia de Dios esté en mí, yo pago un precio. El precio que pagó, por decir, nuestro hermano Gille Ávila, lo pagó él en ayuno, en oración. Y Dios lo respaldaba, ese hombre de Dios. Y así ha respaldado y respaldará a todos los que andemos ahí en ayuno, en oración, en búsqueda. Es la única forma. Pero hoy pastores que están llenos de servicios, mas no de presencia, claro. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Predicarle bonito al pueblo, porque si no el pueblo se le va. ¿Ah? Porque ahí no lo puede sostener el Espíritu Santo. Porque no es el Espíritu Santo, no es Dios el que está hablando, sino el hombre el que está hablando. Entonces, como el hombre está hablando, cuando el hombre habla lo que la gente no quiere oír, entonces la gente se le va. Pero cuando usted habla palabra de Dios, le guste o no le guste al pueblo, tarde o temprano se dan cuenta que es Dios el que le está hablando. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso a él. A su nombre sea la gloria. Repito, no es nada personal. Hermano, a mí muchos me han virado la cara. Muchos ya no me hablan. Gloria a Dios, como dijo Pablo, en mi cuerpo llevo la marca del maestro. Hermano, el menosprecio, gloria a Dios. El rechazo, gloria a Dios. Pero que me vengan a decir doctrinalmente si yo estoy equivocado. No pueden. No pueden. Cuando un hombre de Dios les habla la palabra de Dios, no hay argumentos. El único argumento de ellos es por la espalda hablar mal de ese hombre de Dios. Pero ellos saben en el fondo de que ese hombre de Dios tiene la razón. Porque le está hablando palabra de Dios. No es palabra de hombre. A su nombre sea la gloria. No es nada personal. Yo los veo, yo los abrazo. Amén. No es que soy hipócrita, sino que lo que pasa es que no es nada personal. Porque si yo les quitase el habla, no hubiera amor en mí. Y el amor de Dios debe primar en mí, en los hombres y mujeres que hablamos palabra de Dios. Pero si me vienes a decir si esto está bien o está mal, yo te voy a decir la verdad, te duela o no te duela. Porque mi misión es hablar la verdad de Dios y restaurar a la humanidad con Dios. No vender la verdad por nada ni por nadie. Eso hacemos los hombres de Dios. Amén o no amén, iglesia. Dile para un aplauso al Señor. Debe primar en nosotros el amor a Dios y en el amor al prójimo. Muchos por ahí, un día un apóstol de un ministerio muy reconocido, en una de esas noches de las 7 días de primicia, se para aquí adelante y recibe tirándole agua. Payasada. Adelantando el carnaval. Eso es una payasada. ¿Qué va a recibir? Un pocotón de agua es lo que está recibiendo. Me quitó el habla. ¿Ah? Porque le dije que estaba mal. Y a mí no me importa que sea dique apóstol o no apóstol.
yo tengo que decirle la verdad. ¿Y cómo sabrán si no hay nadie quien se lo diga? Para eso estamos los atalayas de Dios. Que no nos importa que nos corten la cabeza, pero los atalayas de Dios somos los que damos la alerta. Te alertas o mueres. Pero esa sangre ya no cae sobre la atalaya. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Otra vez, un dique profeta profetizando de que iba a ser un alcalde X, el alcalde de esta ciudad, y no salió. Y yo le dije, ¿sabe qué? En el Antiguo Testamento tú estarías muerto. Me quitó el habla. Eduardo Mora. Y yo lo doy con nombre y apellido, hermano, porque tienen que ser confrontados. No se puede tomar el nombre de Dios en vano. Hay que tener celo por las cosas de Dios y por lo que es de Dios. Hoy vemos mentirosos profetas, disque apóstoles, disque profetas, aquí parados en los altares, y la gente, perdóneme que lo diga, bien cuenteada. Porque no leen palabra de Dios. Este lugar debería estar lleno para escuchar estos mensajes. Gracias a Dios ustedes están aquí. Pero si yo le dijera a la gente, venga que aquí le voy a tener alguna bendición, aleluya. Oh, Dios mío, tendría que armar cuántos cultos, que sí, que venga que aquí va una palabra profética, una palabra de bendición, una palabra de que vas a tener más dinero. Ven, que acá viene el profeta que te va a profetizar a ti. Ahí todo el mundo corre allá. Pero para escuchar la palabra de Dios, la verdadera sana doctrina, ay no, pues, que no les gusta, pues. Y el verdadero cristiano debe estar cimentado en la palabra de Dios para no ser engañado. Por eso los apóstatas han engañado aún a los escogidos hoy. Gente que conocía y que amaba a Dios de corazón, pero llegó un charlatán de estos mega ungidos con: ay, es que Dios me habló el movimiento apostólico y profético y que venga para acá. Y coge y lo embauca por ahí, lo lleva a un encuentro, viene el encuentro, ahora es el apóstol, ahora eres el profeta, ahora eres un ungido. Bendito, ¿acaso el ministerio a mí me unge? A mí me unge en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esa yo me la gano de rodillas, a su nombre sea la gloria. Hoy por hoy vemos, venden los apostolados, aleluya, escuelas de profetas, ay Señor, escuela para apóstoles, bendito sea Dios. Y los borreguitos, no digo ovejas, los borreguitos y las borreguitas allá van a pagar. ¿Para qué? Para tener un anillito apostólico que le cuesta $500, $800 dependiendo los gramos. Y para que ya ahora le digan apóstol. Yo le decía a mi esposa, créame, hoy día que estaba en una visita que estábamos haciendo, le decía a mi hijita, si yo me reuniera con mis amigos, sinceramente me daría hasta temor mencionar que soy apóstol. Pero ahora los sinvergüenzas, el apóstol. Y caminan como pavos reales. ¿Por qué? Porque lo que quieren es el título. Y caminan con guardaespaldas. Y los guardaespaldas son cristianos y armados. Aleluya. ¿Me está escuchando? Eso es ser apóstol. No, hermano. Ya le repito, que apóstoles no hay. Lea Apocalipsis 21:14. De apóstoles no hay. Lo que hay es sinvergüenzas que están tomando el nombre de apóstol. Ahí es el apostolado, la misión apostólica, sí, pero el título como tal se terminó con Pablo. Y él lo dijo, el último de los apóstoles, el abortivo. Hasta ahí llegó. Escrito está. Y si alguien viene con otra doctrina, claro, esta saltó a fines de los años 90, principios del 2000,
con el famoso movimiento apostólico y profético. Ahí salió, en los Estados Unidos, y después de los Estados Unidos comenzó a regarse con el famoso disque profeta de profetas. Ahora es profeta de profetas. Ronnie Chávez, otro mentiroso más. Es que hay que darlo con nombre y apellido, hermano. El hombre de Dios no tiene temor al hombre. Avivamiento, un gran avivamiento. ¿Para qué avivamiento? ¿Acaso el avivamiento es para tener dinero? Amén. Hermanos, que hablan de un reino ahora, cuando el reino no es ahora. El reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. Cuando tergiversan la palabra es un apóstata. No que el reino ahora es que no nos podemos ir si no gobernamos todo. ¿Quién ha dicho eso? Nosotros no estamos, hermanos, sino ¿cuál es la gran comisión de la iglesia aquí en la tierra? No es adquirir lo material, no es adquirir poder, no es adquirir fama. La gran comisión de la iglesia es id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esa es la gran misión de la iglesia. Y para de contar. Fuimos llamados, escogidos para ser la luz de este mundo, la sal que sazona la carne podrida de este mundo. Llamarle al pecado pecado, decirle al pecador que hay alguien que lo ama, que se arrepiente de su pecado antes de que sea tarde. Ay, Samaya. Ese es el verdadero evangelio. Pero hoy muchos pastores les tiemblan las piernas. Pero es que, y si hago una campaña, ¿quién viene? Pues que no venga nadie, me bate el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Con un alma que se gane y fiesta en los cielos. Aunque gaste lo que gaste, un alma representa mucho. A su nombre sea la gloria. Pero no, es que si yo digo la verdad, el pastor de allá, como está metido en esa nueva visión apostólica y profética, si yo le digo ahí que no, que el shofar no es el que tiene poder, sino Cristo, somos templo del Espíritu Santo, y que tocando el shofar no es que se van a abrir los cielos, estás escuchando es una melodía de un instrumento y nada más. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Se me va a resentir y no va a venir. ¿Por qué se resienta? Si le estoy diciendo la verdad. Y el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso hay que nombrar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, tiene vida. Amén. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Señor. Aquí mismo en Guayaquil, otra payasada. Y lo digo yo con nombre y apellido, porque yo no le tengo temor al hombre, hermano. Oscar Poveda, que viene y se saca el saco y que le voy a poner la unción de Elías. La doble unción. Payaso. Y eso la gente dice, y viene Pablo Alcócer también, y le pongo el manto apostólico y profético. Yo lo voy a ir comiendo. Apóstatas. Porque eso no enseña la Biblia. Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, ayuna, ora, lee la Biblia, estate en comunión con Dios. Nosotros no necesitamos de nada material, solo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ay, San Paraba Socamaya. Las iglesias están llenas. Porque los pastores, para mantener el elefante blanco, necesitan predicar lo que el pueblo quiere oír. Pero a los hombres de Dios, a los verdaderos pastores,
A las verdaderas mujeres de Dios se las conoce. ¿Sabe por qué? Por las rodillas. No dependen del hombre, sino que dependen de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero aún a aquellos que están equivocados, lo dije, no es nada personal, es doctrinal. Si podemos restaurarlos, restaurémoslo. Pero siempre con la verdad. La verdad no se compra ni se vende. Esa viene de arriba. Amén, hermano. El que tengamos nosotros la razón no nos va a dar derecho a ofender. Hoy vemos mucha gente que por quererse mantener, es verdad, tienen la razón, pero eso no te da derecho a que tú ofendas. A defender la sana doctrina, sí. A decirle que está apostatando, sí. Y que todo el que apostata es un apóstata, sí. Pero de ahí llamarlo, oye, hijo del diablo, y tantas cuestiones, y que te vas para el mismo infierno. Eso no nos toca a nosotros, hermano. A nosotros nos toca es hablar la verdad de Dios. Y esa verdad debe ser hablada con sabiduría. Debe ser hablada con templanza. Eso es fruto del Espíritu Santo. Con mansedumbre. Porque es fácil juzgar el pecado de otros. Y el de uno. Y el de uno. Júguese usted también, hermano, antes de juzgar a otro. Miremos cómo estamos también nosotros delante de Dios. Decir la verdad requiere valentía, porque la verdad en el cristianismo es para valientes decirla, y eso va a producir menosprecio, rechazo. Eso va a producir la verdad. Y el ejemplo más grande lo tenemos en ¿quién? En el maestro. Que por decir la verdad, ¿a dónde lo llevaron? A la cruz. Por decir la verdad, los discípulos, ¿qué les pasó a todos? A 11 lo mataron, uno se salvó. ¿Por qué razón? Porque Dios permitió para darle la revelación de los últimos tiempos a Juan, que lo salvó de la olla de aceite hirviendo y fue llevado hacia la isla de Patmos y ahí recibir la profecía de los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis. Pero todos murieron. Los mártires de la fe, ¿por qué murieron? ¿Por hablar la verdad o por hablar lo que el pueblo quería oír? Cuando tú hablas la verdad vas a ser perseguido. Y la Biblia enseña: bienaventurados los que por mi causa os vituperen, os persigan, porque grande es su galardón. Amén, iglesia. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. Paso rápidamente al ecumenismo. Hemos hablado acerca de la apostasía. Y si sabe que el Señor puso en mí a través de un pastor que se comunicó conmigo desde el Perú, me dijo: pastor, esos temas debe conocer la iglesia. Porque me dijo: ¿qué tal si también en cualquier momento habla acerca de los masones y de los Illuminatis? Y voy a prepararme porque también voy a hablar sobre eso. Porque son los que están en contubernio o encadenados o están ligados ¿con quiénes? Con los ecuménicos, preparando el nuevo orden mundial, la manifestación del anticristo. Amén. Vamos a hablar del ecumenismo rápidamente. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿qué es el ecumenismo? Hoy por hoy vemos a pastores que se están congraciando. Vimos hace poco uno de esos pastores muy nombrados aquí en Guayaquil, en plena catedral, con un grupo de hermanos, ¿verdad? Con un supuesto mismo sentir,
en el cual estaban los, entre comillas, sacerdotes de la religión católica y estaba el pastor de una iglesia evangélica aquí en Guayaquil. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo no es otra cosa que una práctica religiosa cristiana que tiene como objetivo unir todas las religiones o iglesias cristianas en un mutuo acuerdo, sin importar lo que la una diga o que la otra diga, tan solo teniendo como preferencia a Dios y mencionar a Cristo. El resto, sigamos para adelante. Y esta palabra ecumenismo viene de la palabra oecumenicus, que significa lugar o tierra poblada como un todo, un todo. ¿Será acaso que, pregunto yo, ese todo cómo se llama? El nuevo orden mundial. ¿Quién va a estar a la cabeza? El anticristo. ¿Quién va a estar con el anticristo? Al falso profeta. Amén. Y todo se está preparando. El escenario se está preparando para que el anticristo se manifieste. La bestia o el falso profeta. Bendito el nombre del Señor. Y esta frase de lugar o tierra poblada como un todo era utilizada ¿por quién? Por el pueblo romano para referirse a los territorios conquistados. Los territorios que conquistaba el pueblo romano, el imperio romano, los hacían de ellos. Ustedes saben que el pueblo romano o el imperio romano conquistó también ¿quién? A los israelitas y a muchos pueblos. Formaban parte ya del imperio romano porque fueron conquistados. Pero fue a partir del año 325 con el primer concilio ecuménico de cristianos, promovido por ¿quién? Por Constantino, entre comillas el Grande, donde sale a relucir la palabra ecumenismo y la vincula con la iglesia cristiana. Primero territorio y luego iglesia. Y uno de los atractivos del ecumenismo es que a menudo los grupos, hablando teológicamente, que son diferentes, son grupos afines, que hay cierta afinidad entre el uno y el otro. Digo cierta, no toda. Cierta afinidad en ciertos asuntos. Los cristianos bíblicos solemos mantener que una firme postura. ¿Amén o no amén? Por decir, a favor de la vida. ¿Sí o no? Estamos en contra del aborto. ¿Qué es lo que hace la iglesia tradicional? Que a los separados que tienen la misma tendencia, el mismo pensamiento, amor a la vida, rechazo al aborto, los llaman y se unen con el mismo fin. Eso se llama ecumenismo. Piensan lo mismo en una cosa, pero aceptan lo de los otros. Por decir, si yo pienso en contra del aborto, ellos también piensan en contra del aborto. Sabe que tú no te metas con lo mío, yo no me meto con lo tuyo. Es decir, yo no puedo ir a donde está un católico, a donde están los curas, a donde están los sacerdotes, a decirle, ¿sabe qué? Nosotros no adoramos a las imágenes porque eso es pecado. No puede decir eso. Calladito, ¿ah? Lo justo con lo injusto, lo puro con lo impuro. Eso se llama ecumenismo. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿Qué comunión tiene el agua con el aceite? Le pregunto yo a usted, hermano.
Nada. Por decir, a nosotros nos gusta ayudar a los enfermos. Ellos también. Pero nosotros, por ayudar a los enfermos, no nos vamos al cielo, sino por Cristo. Ellos piensan que por ayudar a los enfermos están escalando un peldaño para ir al cielo. No me lo digas, ni yo te voy a estar diciendo nada. Se unen y hacen lo mismo. Me estoy dando a entender, hermano. Eso es ecumenismo. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente, escúcheme, ¿cuándo empezó? En el año 1910, en Edimburgo, en un congreso misionero. Y ahí había un ambiente protestante. Era un contexto aparentemente misionero. Y la finalidad era ¿de qué? De presentar un frente unido frente a países llamados paganos que no creen en Cristo. La Iglesia Católica considera que la separación de los ortodoxos y de los protestantes, nosotros somos protestantes. ¿Ustedes saben por qué somos protestantes? ¿Por qué nos llaman protestantes? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sí saben por qué nos llaman protestantes? Porque hubo alguien que protestó. Amén. Y Martín Lutero cogió y fue y clavó en la catedral, ¿verdad? En las puertas, clavó un sinnúmero de puntos ahí diciendo de que la Iglesia Católica estaba equivocada en todos esos puntos. Y lo quisieron matar. Y si no hubiera sido por el rey de Alemania, lo hubieran matado, porque a él lo excomulgaron. Un obispo católico le dijo a los católicos que estaban equivocados. Ese fue el nacimiento del protestantismo. De ahí en adelante se comenzó a dar las diferentes líneas o lineamientos. Es bueno aprender, hermano. Ahí está Juan Calvino, está John o Juan Wesley. Entonces, los que creemos en el movimiento del Espíritu Santo estamos alineados con Wesley. Y los que no creen en el movimiento del Espíritu Santo, en los milagros, ahí están los bautistas. Para que usted aprenda. Entonces, pero el protestantismo vino con Martín Lutero. Y la Iglesia Católica consideró y considera que los ortodoxos católicos y los protestantes hicieron una profunda herida en la Iglesia Católica. Y es por eso que hoy por hoy vemos cómo ellos están tan afanados, porque los hermanos separados, como nos llaman a nosotros, los hermanos alejados, los hermanos rebeldes, los hermanos cabezones, así nos llaman a nosotros, para que vengan y todos seamos uno. Por eso ve ahora que hay no uno ni dos, hay muchos pastores que van y le besan la mano al Papa. Se reúnen con el Papa, pero son incapaces de decirle que él está equivocado. Se llama eso ecumenismo. Si yo algún día, Dios me permite, y voy a estar con este señor, lo primero que yo le voy a decir, aunque me cueste la vida, es que se arrepienta. Que María no es mediadora. María no es corredentora. Que se arrepienta la Iglesia Católica por esos inventos de hombres, de todas esas herejías, de la transubstanciación, de que el hombre perdona los pecados. No, hermano.
Pero hoy muchos pastores, muchos líderes religiosos están yendo al Vaticano, cantantes famosos. Marcos Witt. ¿Ah? ¿Sí sabía usted eso? El otro cantante mexicano, ¿cómo es? ¿Ah? Jesús Adrián Romero. Hay otro, el que canta el taller del maestro, Alex Campos, y todos ellos, hermano, hay muchos que están inclinándose ante el Papa. Ecumenismo. Y pastores aquí en Guayaquil, Ecuador, inclinándose ante la curia católica, ante la gran ramera. Esto hay que hablarlo, hermano. Eso se llama ecumenismo. A lo largo de los años, yo le voy a decir algo, ellos han avanzado. Por eso dije, hay muchos que ya han vendido su primogenitura por un plato de lenteja. Ya han avanzado los católicos. Iglesias ortodoxas, muchas ya han aceptado el primado de Roma. Es decir, que Roma es lo primero. Que el Papa es el infalible. Cuando es un hombre imperfecto como usted y como yo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Papa no es ningún vicario de Cristo. Aquí el vicario de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre sea la gloria. Las verdades son las que se dicen, hermano. Iglesias luteranas. Ya ellas han sobrepasado el asunto de la fe y las obras. La iglesia anglicana. Ya muchas capillas anglicanas han resuelto con la iglesia católica los asuntos morales y el ejercicio sacerdotal que los tenía truncado por mucho tiempo. Y la iglesia evangélica, lastimosamente, no se queda atrás. Es triste. Muchos pastores ya han tenido y tienen acercamiento a la iglesia católica y no se dan cuenta que lo que está haciendo la iglesia católica es preparándole el terreno al que ya viene. De que viene el nuevo orden mundial, viene. Hay una computadora en Bruselas, la computadora más grande del mundo, en donde todos los humanos estamos ya siendo ingresados a esa computadora. Y usted va a decir, ¿cómo? Usted tiene un celular, tiene un chip. Usted tiene una tarjeta de crédito o de débito, ahí la tiene. Tiene una computadora, internet en su casa, ya lo tienen adentro. De alguna manera todo se está ingresando en esa computadora. El Fondo Monetario Internacional moviéndose a diestra y siniestra en todos los países subdesarrollados con el fin de establecer un nuevo orden mundial. Hermano, esto es bíblico. Por eso hay que hablar estos temas de la apostasía. Hermanos, nuestro reino no es ahora. Nuestro reino no consiste en bebida ni en comida. Tenemos un lugar más allá del sol. El Señor Jesús dijo, yo me voy a prepararles una morada, porque a donde yo voy yo quiero que ustedes también estén. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nuestro lugar, nuestro reino no es aquí. ¿Algún día vamos a reinar? Sí. ¿Reinaremos con Él? Pero con Él, sí. ¿Estaremos en el reino milenial? Sí, con Él. Pero para que eso ocurra, primero nos vamos con Cristo. Primero tiene que cumplirse la palabra, las bodas del Cordero.
Mientras estamos en la boda del Cordero, aquí se desata el anticristo. Aquí se manifiesta el anticristo. Aquí se dará la batalla del Armagedón. Aquí tienen que manifestarse los dos testigos. Alabados el nombre del Señor. Tienen que ser salvos muchos israelitas e inclusive gentiles. Serán muertos, decapitados. Alabados sea Dios. Para después, cuando se arme la batalla del Armagedón, ven a Cristo con su iglesia, con los ángeles. Por eso la Biblia dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y establecerá su reino milenial aquí en la tierra. 1000 años, en donde los reyes, nosotros somos reyes y Él es el Rey de reyes. Reinaremos ahí con Él. En este momento no reinamos hoy. Somos reyes para Él, pero reinaremos con Él en el reino milenial. Y conforme a tus obras serás ubicado también. Y estarás en lugares privilegiados. Por eso hay que trabajar para Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso es bueno alimentarnos de la palabra. Hemos hablado de la apostasía. Hemos hablado del ecumenismo. Y creo yo que para no cansarnos, como la próxima semana tengo lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, dejemos para la próxima semana lo que es el nuevo orden mundial. Hermanos, no es lo mismo el arrebatamiento o el rapto de la iglesia que la segunda venida de Cristo. Yo les adelanto que el arrebatamiento es para la iglesia y la segunda venida es cuando Cristo venga por su iglesia, con su iglesia, en donde ahí sí todo ojo lo verá. ¿A quién? A Cristo con su iglesia. Pero en el rapto de la iglesia, no todo ojo lo verá. Ahí se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos con Él, alabados el nombre del Señor, a las bodas del Cordero. Amén. Le damos gracias a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.